¿Cómo puede ser que el agua, que está formada por dos gases, que son el oxígeno y el hidrógeno, sea líquida? ¿Y por qué cuando todas las cosas se vuelven de estado líquido al sólido, se vuelven más pesadas, el agua no? El agua se hace más ligera. Tal vez crees que sabes qué es el agua, ya que es algo sumamente común que vemos todos los días, pero lo que vas a aprender hoy te va a cambiar mucho la perspectiva de lo que es el agua. Pero para poder entender por qué el agua se comporta así, vamos a tener que entender primero qué es el calor y qué es el magnetismo. Y solo así vamos a poder entender qué es lo que pasa exactamente dentro de la molécula del H2O, esta molécula tan famosa que seguramente la hemos escuchado, que corresponde al agua, porque está formada de H2, que son dos átomos de hidrógeno, y el AO, que es un átomo de oxígeno. Y dicho esto, empecemos con el video. Y vamos a empezar con por qué el agua es líquida a temperatura ambiente. La clave está en algo invisible, que son los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, para explicar cómo son, necesitamos imaginarnos la molécula del agua como un imán. La molécula del agua, que sabemos que tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, en la parte del oxígeno está cargada negativamente como un imán, como si fuera el polo negativo, y en la parte donde están los hidrógenos está cargada positivamente como el lado positivo del imán. Entonces, polo positivo y polo negativo. Y seguramente has escuchado la famosa frase polos opuestos se atraen, que esto significa que el polo positivo y el polo negativo se atraen entre sí. Y así, cuando hay varias moléculas de agua presentes en el ambiente, estas se atraen como pequeños imancitos, juntándose una con la otra, formando estos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno no son tan fuertes como un enlace químico. Los enlaces químicos necesitan de energía química para poder separarlo, o reacciones químicas. Estos puentes de hidrógeno no. Estos son lo suficientemente débiles como para poder separarlos con una fuerza mecánica, que es como utilizar nuestra mano y meterla al agua. Cuando nosotros metemos la mano al agua, esta se separa. Así que los puentes de hidrógeno solo tienen la fuerza justa para mantener a estas moléculas pegadas, pero que puedan fluir. Y por eso es que el agua nos sale volando en forma de gas a temperatura ambiente. Y ojo a esto, a temperatura ambiente. Porque cuando entra en juego la temperatura, esto cambia. Y esto genera nuevas preguntas, que son, ¿por qué se evapora? ¿Por qué se hace sólida? Y por qué cuando esta se hace sólida es más ligera, ya que casi todas las sustancias que existen, cuando pasan de estado líquido a sólido, se hacen más pesadas, se hacen más densas. Entonces, nada de esto tiene sentido para el agua hasta que entendemos lo que es el calor, la energía cinética y el magnetismo, que aquí te lo explico. Porque si no comprendemos esto, nada va a tener sentido. Así que primero te voy a hablar de lo que es el calor. Y el calor no es una sustancia, no es algo que puedas tener así simplemente. El calor es movimiento, es caos, es una energía en movimiento. Cada partícula, cada átomo, cada molécula que existe, que tiene materia, está en movimiento, siempre se está moviendo, girando, está vibrando en el espacio. Incluso un bloque de hielo o algo sólido, todas sus moléculas que lo conforman se están moviendo, solamente que este movimiento es mucho menor a temperaturas más bajas. Entre más alta es la temperatura, hay más calor y por lo tanto hay más movimiento y se están moviendo más. Ese movimiento tiene un nombre y se le llama energía cinética. Así que cuando algo se calienta, en realidad lo que está ocurriendo a nivel molecular es que se está moviendo demasiado. Como si alguien les pisara el acelerador y empezaran a vibrar fuertemente. Entonces, si te has fijado, cuando frotas tus manos, generas algo de calor aquí. ¿Pero por qué? Porque ese movimiento que estás haciendo que las partículas y todas las moléculas que forman tu mano de este lado choquen con las del otro lado. Cuando se golpean, cuando frotan, ellas están golpeando unas con otras, y al golpearse son como caniquitas que viene una canica y le pega a la otra y hace que se mueva. Y ese movimiento, ese caos que le imprimes o que le generas, genera calor. Pero ¿qué pasa con la energía del sol? Ustedes han visto que la luz también calienta. Esto es porque la luz, aunque sea algo invisible, también tiene partículas que se llaman fotones. Estos son unas pequeñas partículas que también están viajando por el aire, y al chocar esas partículas con nuestras
partículas que nosotros tenemos o nuestras moléculas que forman nuestro cuerpo, hace que se caliente, esas partículas llegan y chocan y también hace que se muevan. Y esto es solo la punta del iceberg para poder entender este video, ya que ahora que entendemos qué es la energía cinética y qué es el calor, vamos a poder entender que la energía cinética y su movimiento hace que estos enlaces se rompan. Los enlaces que previamente hablamos que fueran los puentes de hidrógeno, esta energía cinética puede hacer que se rompa. Pero esto que tenía que ver con los imanes o el magnetismo o el hielo flotando en un vaso. Bueno, el magnetismo y el caos son la clave para entender por qué el agua hierve y por qué se hace sólida. Y es que un dato curioso, que no sé si tú lo sabías, pero es que un imán, cuando tú lo calientas, este pierde su magnetismo. Y es que dentro de cada material magnético hay un ejército de electrones que están girando como trompos. Y todos estos trompos, cuando se alinean en la misma dirección, generan un campo magnético, que es el que hace que atraiga a otros elementos magnéticos. Pero si nosotros aumentamos la temperatura, aumentamos el movimiento de estas partículas, entonces se genera un caos y llegan a un punto que se llama el punto de Curie, que esto es un estado de locura térmica en donde todo el orden colapsa. Los electrones se descontrolan y ya no siguen una dirección uniforme, cada quien agarra su propia dirección y esto hace que el imán pierda su poder. Y esto es exactamente lo que pasa en el agua. Así que ahora vamos a responder por qué el agua se convierte en gas cuando nosotros le ponemos mucho calor. Y es que recuerdas que al principio del video que cada molécula del agua funcionaba como un pequeño imán. Bueno, cuando nosotros le ponemos mucho calor, hacemos que estas moléculas vibren y se muevan con mucha energía cinética. Y la fuerza que los mantenía unidos, que eran los puentes de hidrógeno, al tener demasiado calor y demasiado caos, estas chocan y se separan, haciendo que cada molécula del agua ande libre y loca por el aire. Yo no estoy loca. Es impresionante, ¿no? Cómo el mismo principio que hace que un imán pierda su poder, también haga que un líquido se convierta en gas. Pero espera a ver cómo funciona el estado sólido, que es cuando todo se invierte. Y esto nos va a llevar a responder la pregunta del por qué el hielo flota. Y sí, y es que todos sabemos que cuando el agua se congela, esta flota en el agua líquida. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que el agua líquida es más pesada que el agua sólida. Pero ¿cómo puede ser esto posible si en prácticamente todas las sustancias que existen, el volverse de estado líquido a estado sólido lo hace más denso, más pesado? Y en el agua es al revés. Aquí entran de nuevo los puentes de hidrógeno, estas que se hacían que las moléculas se mantuvieran unidas. Cuando las moléculas de agua se enfrían, pierden esta energía cinética. Ya dijimos, a más frío o menos calor, hay menos movimiento, hay menos caos. ¿Y qué pasa cuando un imán se quiere pegar con otro y no tiene nada que lo moleste, no tiene nada que intente separarlo? Esa fuerza magnética entre ellos dos es más fuerte y más estable. Porque el agua en estado líquido se generan esos puentes de hidrógeno, pero no se generan firmes, se generan algo débiles, nada más con lo justo para no separarse, pero estos se aplastan. Pero cuando están muy fuertes estos puentes de hidrógeno, estos se estiran y se acomodan y se forman esa estructura hexagonal que les digo. Y esta red hexagonal hace que las moléculas se acomoden una con la otra en forma de hexágono, dejando huecos o espacios libres. Estos huecos hacen que pierdan peso. Porque imagina esto, seguramente has intentado levantar una piedra que se vea sólida y una piedra que se vea porosa. Y has visto que las piedras sólidas son más pesadas que las porosas. Esto pasa exactamente igual en el hielo. El hielo es como una roca porosa, pero a nivel microscópico nosotros no podemos ver esos espacios pequeñitos que existen entre moléculas, pero aunque sean así de pequeñitos, crean una diferencia para hacer que el hielo flote en el agua. Y como dato curioso, si el agua no se comportara de esta manera, la vida en la Tierra no fuera posible. Porque la vida es posible gracias a que existe agua líquida en la Tierra. Y nosotros sabemos que hay agua congelada en la Tierra, en el Polo Norte y en el Polo Sur principalmente. Pero ¿qué pasaría si el agua fuera más pesada cuando se congelara? Esta haría que cuando se congelara la capa de arriba, al hacerse más pesada,
se fuera al fondo del mar. Y en el fondo del mar las temperaturas son aún más bajas que en la superficie. Entonces el agua que está en el fondo del mar jamás se descongelaría, haciendo que cada vez que se congele agua en la superficie, esta se fuera al fondo y se fuera más al fondo y empezaran a irse capas y capas y capas de hielo hacia el fondo, provocando que eventualmente toda el agua en la Tierra se congelara. Y si la Tierra fuera un cubo de hielo, sabemos que no existiera vida en este planeta. Pero aún falta una pieza en este rompecabezas de video que tenemos, porque otro dato curioso es que el agua puede hervir a diferentes temperaturas dependiendo de la altura en la que se encuentre. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a calentar agua estando en la playa, que es a la altura del mar, esta va a hervir a 100 grados centígrados. Pero si nosotros nos vamos a un lugar muy alto, como es el Monte Everest, en esta parte de la Tierra el agua hierve alrededor de los 70 grados centígrados. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues la presión también es capaz de alterar el comportamiento del agua. Y déjame te explico. Imagina tus manos agarrando una bolsita de canicas y apretándolas muy fuerte. Esa fuerza que tú estás generando es la presión. Bueno, esta presión trabaja exactamente igual que la presión que hay en el ambiente. Si nosotros estamos a nivel del mar, tenemos presión de una atmósfera. Y si estamos en un lugar muy alto, la presión disminuye. Y es que a mayor presión se necesita más calor para hacer que el agua hierva. Y a menor presión se necesita menos calor para que el agua hierva. ¿Que recuerdas que dijimos que el calor era ese movimiento, ese caos que existe? Bueno, imagínate de nuevo las canicas. Si tú las estás presionando y estás ejerciendo una mayor presión y las canicas quieren salir volando, ellas no van a poder y van a necesitar energía cinética aún mayor para poder liberarse de esa fuerza que tú le estás presionando. Asimismo funciona el agua. Si existe mucha presión que está apretándolas y juntándolas, entonces necesita mayor fuerza cinética para poder liberarse de esa presión y poder escapar y volverse gas. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver el video y si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte, ya que eso me ayuda muchísimo y a ti te ayuda a no perderte lo que tengo preparado para el siguiente video. Muchas gracias y no olvides que si llegaste hasta aquí es porque eres tan curioso como yo.